y además aprecio mucho que las personas que viven en Buenos Aires vengan. No es lo mismo estar virtual que estar presencial. Ya lo vimos hoy con la doctora Anchorena, que estuvo acá y después que se fue. Además fue muy generosa con su tiempo, porque en vez de media hora se quedó 40 minutos. Contestó preguntas, estuvo en contacto con los becarios, así que la verdad que es muy apreciado. El doctor Salta es una autoridad en temas de derecho internacional. Sí, para mí eso es una autoridad. Y reconocido no solamente en Argentina, sino a nivel internacional y regional. Así que bueno, gracias. Sé que estás corriendo, pero se ha hecho el tiempo para venir acá. Agradecemos mucho y tenemos un panel también. Bueno, Gonzalo se disculpa, se enfermó de COVID, manda sus saludos. Gonzalo García Belenguer, que es español, trabajó muchos años en el CICTE de OEA. Con él organizamos la escuela, la CyberSig, en 2016 en la OEA y se disculpó porque le dio COVID y se siente muy mal. Pero tenemos a Carrie Ann, que es la coordinadora del CICTE de OEA ahora, que está en Washington, y Vanessa, nuestra querida amiga Vanessa Fusco, que está en Minas Gerais, en BH, en Belo Horizonte, ¿sí? Y, y Maritza, que está virtual, Maritza, nuestra querida amiga, que está en Perú. Gracias, querida. Y bueno, Carrie Ann, can you hear me now? Tengo la... Buenas tardes. Sí, I can hear you, Olga, just that the English translation is Okay, delayed. thank you. Carrie Ann, for you, if you want to follow the translation, you have to go to the... Carrián, si querés escuchar la traducción, tenés que ir al canal de YouTube. Hay un pequeño delay, pero vas a poder escucharlo. Y estoy segura que Vanessa y Marisa y Marcos son bilingües, así que no va a haber problema. Muchas gracias, Olga. Un gusto saludar a todos ustedes. Gracias por la invitación. En verdad es un lujo poder estar aquí en este importante panel, que en verdad pues tiene un tema súper interesante para poder tratar. Me permito pues presentar al panel al doctor Marcos Sol, Carrie Ann Barrett y Vanessa Fusco, quien nos acompaña en este tema súper importante, este tema trascendental sobre regulaciones internacionales en seguridad y cibercrimen. Como sabemos, los ciberataques son un problema creciente, persistente, que han cobrado muchísima relevancia en los últimos tiempos. Han habido muchos ataques muy conocidos que se centran en diferentes ámbitos y aquí es algo bien interesante destacar la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio. Como indica el nombre del panel que nos toca tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre regulaciones internacionales en ciberseguridad y cibercrimen. En verdad, hemos coordinado de acuerdo a lo que hemos lo que hemos coordinado. Estoy muy contenta de estar moderando este panel de lujo. Y bueno, tenemos la participación en primer lugar del doctor Marcos Sol, que nos va a hablar sobre los nuevos desafíos para la cooperación internacional en la persecución del ciberdelito. Muchas gracias. Marcos, todo Bueno, tuyo. ¿se escucha así, no? Muchísimas gracias, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y como le decía Olga, aunque uno tenga que hacer el esfuerzo, realmente la actividad que llevan adelante desde siempre es tan importante que creo que es donde uno tiene que tratar de poner un granito de arena, así que nuevamente felicitarlos por la tarea que llevan adelante. Carrie, nice to meet you. Vanessa, un gusto compartir el panel nuevamente contigo. Contigo sí hemos compartido ya varios lugares. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces mi idea es tratar de esbozar en estos primeros minutos cuáles son los problemas que yo veo para lo que podríamos decir viejos desafíos de la cooperación internacional en materia de cibercrimen y nuevos desafíos. Los viejos, quizás algunos ya los conocemos, pero siguen siendo desafíos porque no los solucionamos. Y los nuevos son cuestiones que se están sumando en materia de cooperación internacional. Para esto voy a tirar algunas ideas base. Obviamente no llego en 15 minutos a presentar toda la problemática para que podamos después debatir y también compartir con el panel. No voy a hablar de ciberseguridad, voy a hablar de ciberdelito, de lo que tiene. Yo sé que se chocan y que ambos ámbitos tienen puntos de contacto, pero no es lo mismo el ciberdelito que la ciberseguridad. De hecho,
una política de ciberseguridad muy activa, obviamente va a influir en que haya menos ciberdelito, digamos, pero no son cuestiones que se rijan por las mismas normas desde el punto de vista legal, todo lo contrario, hay todo un ámbito de especificidad que es muy importante mantener por separado y que quédense anotadito esto como para una cuestión para que la podamos debatir, es quizás una de las grandes cuestiones que está en debate en materia de cooperación internacional hoy. Si nos vamos a mantener analizando el ciberdelito por separado de la ciberseguridad, si uno va a los dos modelos que se discuten hoy en el ámbito internacional, que es, por un lado, Convención de Budapest, digamos, Convención del Consejo de Europa, y va, por otro lado, a la propuesta de Naciones Unidas sobre la base del primer texto elaborado por la Federación Rusa, digamos, ustedes van a advertir que la gran diferencia que hay entre ambos textos es que uno tiene políticas preventivas más ligadas a la ciberseguridad y el otro se dedica solamente cuando un delito ya sucedió. Con lo cual, ustedes dicen, bueno, ¿y es tan importante esta diferenciación hacia el futuro de Internet? Realmente hacia el futuro de Internet, por motivos que ahora vamos a ver a lo largo de estos 15 minutos. Estamos hablando, entre otras cosas, de cuestiones que, si bien son cuestiones jurídicas, tienen cuestiones políticas y económicas trascendentales. Si nosotros vamos a admitir que los estados hagan control previo en estas políticas de prevención, vamos a tener una Internet mucho más controlada. Si la actividad del Estado en materia de obtención de pruebas va a ser posterior a un delito, siempre vamos a estar hablando de hechos penales concretos y no es que vamos a tener un Estado con posibilidad de andar haciendo controles, digamos, excesivos en todo lo que sucede en Internet. Son concepciones diferentes de cómo uno analiza la situación de cómo enfrentar la problemática de la ciberseguridad y el ciberdelito de acá en adelante. Cuando hablamos de cooperación internacional, y vamos primero por los viejos desafíos, después por los nuevos, siempre estamos hablando, por lo menos desde mi punto de vista, que estamos frente a un cambio de paradigma de la cooperación internacional en materia penal. Todo lo que estudiamos en materia de cooperación internacional en materia penal, quienes se dedican al derecho penal, pero fundamentalmente quienes se dedican al derecho internacional, y generalmente en muchos países en el ámbito de las cancillerías, todo esto cambia con la prueba digital. Así como la prueba digital generó un problema enorme al proceso penal y la necesidad de adecuar y tener herramientas previstas desde el punto de vista legal de cuáles son los medios de prueba que yo puedo utilizar desde el punto de vista de los procedimientos penales internos, lo mismo se nos traslada al ámbito de la cooperación internacional. Y esto agravado con el tema de que ya no estamos hablando solamente de los ciberdelitos, sino que la evidencia digital ahora se ha trasladado al análisis de cualquier delito. Hay prueba digital en todos los delitos. Piensen en los últimos casos que han tenido, piensen en las situaciones que leen en los medios en los últimos tiempos, todos se han solucionado, todos están pendientes de la prueba digital. Y esta prueba digital que antes estaba en un país, ahora no está más en un país, ahora está en la nube. No sabemos dónde está. Pues, a ver, la nube todos sabemos, no les voy a decir a ustedes que es una ficción, digamos en algún lado está. Como decía un viejo profesor sobre estos temas, decía, no es que hay pérdida de localización de la información, hay pérdida de conocimiento del lugar de localización. Y esto es bastante diferente. Ahora, esto genera que hoy tengamos la prueba, la tenemos transnacionalizada. Entonces, toda la prueba para investigación de los ciberdelitos, pero también de la investigación de cualquier hecho delictivo, la tenemos en dispositivos electrónicos, pero la tenemos también en alojamientos que pueden estar fuera de nuestra propia jurisdicción y que desafían a la cooperación internacional. Esto lo venimos viendo y lo hemos analizado también en jornadas anteriores, en este mismo evento, en años anteriores. Y esos son los viejos desafíos, todo lo que tiene que ver con lo que uno llama acceso transfronterizo de datos en el marco de causas penales, que es muy sencillo de explicar. Yo estoy en un estado A y necesito información para una causa penal que está alojada en un estado B. ¿Cuáles son las formas de acceder a esta información? A obtener este acceso transfronterizo de datos, bueno, tenemos la posibilidad de acceder desde el propio dispositivo que yo registro. Yo me encuentro en el marco de un allanamiento con la computadora de Adrián y estoy investigando y veo que Adrián tiene, no sé, información que la tiene en Dropbox o que la tiene en Facebook. Y yo a partir de ahí hago lo que se llama extensión de registros. Es una extensión del registro y obtengo la información de ahí. Puede ser que yo la obtenga sin tener el dispositivo, que yo busque mecanismos, por ejemplo, el mismo ejemplo, un testigo me informa que toda la prueba relevante para una investigación
la tiene Adriana alojada en la nube y yo tengo su usuario y su contraseña que me la da ese mismo testigo. Entonces yo no lo allano, lo hago yo desde la computadora de una fiscalía o desde la policía y accedo. Es una situación diferente. Después tengo todo lo que ustedes conocen como cooperación informal o cooperación asimétrica, que viene de la mano de la cooperación de Facebook, Microsoft, Google, cualquiera de las compañías que ustedes vean en extraña jurisdicción. Siempre estamos hablando de Estados Unidos porque traten de pedir alguna de esas pruebas a un país europeo y no se la van a dar. Y al revés también, que un fiscal americano trate de pedirle a un proveedor de servicios en la Argentina y si a mí me consultan como abogado le voy a decir no se la podés dar, digamos, porque la legislación argentina no lo autoriza. Entonces, estos son los problemas que ya se vienen viendo hace más de una década y que han ido aumentando y que hay que solucionar y que generan un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque si uno analiza los medios vigentes de cooperación internacional, ya sea en nuestra legislación interna o en los tratados, ya sean multilaterales o bilaterales, no van a encontrar capítulos referidos a la prueba digital. Y como no encuentran capítulos referidos a la prueba digital, sino capítulos referidos a cómo obtengo yo prueba física, no son eficientes. Nos estamos moviendo en algo que yo lo suelo denominar la diferencia entre el sentido común tecnológico y el sentido legal. Para el sentido común tecnológico no hay problema en obtener esas pruebas y para el sentido legal tenemos un inconveniente pues nos seguimos basando en la idea de territorialidad y soberanía nacional. Entonces estamos tratando de aplicar los principios de territorialidad y soberanía nacional a Internet que no tiene fronteras. Entonces eso genera muchísimos problemas y han surgido un montón de mecanismos informales de cooperación. Si quieren después podemos volver sobre eso, porque las causas están avanzando sobre la base muchas veces de una cooperación muy informal, de todos los tipos que ustedes se imaginan. Interpol que te manda un dato a través del policía, un fiscal que es amigo de otro, un fiscal en Brasil que es amigo de un fiscal en la Argentina y dice, che, acá encontré unos datos que te pueden servir y se lo manda, digamos, entonces uno después va a los tratados internacionales, ¿cuál es el enemigo que tenemos con esta prueba? La nulidad, la posibilidad de estar nulificando todos los procesos. Y esto ya está pasando. Y esto es viejo, se está tratando de solucionar, ahora vamos a ir a qué está pasando a nivel internacional, pero ha surgido un nuevo problema para mí fundamental, que es en la medida en que aumenta también la tecnología utilizada para la comisión de delito y para encubrir prueba, y todo lo que tiene que ver con encriptación, posibilidades de navegación oculta en Internet, la utilización de inteligencia artificial para generar perfiles falsos, empiezan a aparecer una serie de problemas para quien debe investigar un delito que ha generado nuevas herramientas por parte del Estado. Obvio, si yo tengo un Estado que se ve imposibilitado de investigar, por ejemplo, vuelvo pobre Adrián, hoy te tomé a vos como imputado, digamos. Yo tengo datos de que Adrián dirige una banda dedicada al lavado de activos del narcotráfico. Una pregunta que le vamos a tener que hacer ahora es cómo estando tantos años nunca lo advirtió. Vamos a ver si es partícipe o no. Soy cómplice. Eso lo vamos a saber. Pero supongamos que yo tengo ese dato y entro a la computadora, logro obtener la computadora, pero él tiene todo encriptado. O tiene parte de la información alojada en la nube con datos, o ni les quiero introducir una nueva problemática, como puede ser que yo tenga una orden para secuestrar todo lo que encuentre activos, que yo encuentro criptoactivos. Después alguien me va a decir dónde están esos criptoactivos y yo puedo, pongamos que tengo su clave, la frase, tengo todo, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Me lo puedo llevar? ¿Lo puedo pasar a una billetera del Estado? Bueno, todo ese tipo de problemas que también integran este nuevo tipo de problemática ha generado que los estados busquen nuevas herramientas de investigación. Si uno tomara, hay un montón, pero si uno tomara algunas básicas, tenemos el agente encubierto digital, tenemos la utilización de programas troyanos por parte del Estado, tenemos la utilización de técnicas de Big Data y OSINT, digamos, OSINT utilizado de una manera ya obviamente mucho más amplia de lo que se utilizaba cuando esto era más manual o más artesanal. Entonces tenemos una serie de medidas de investigación que tienen característica transnacional. Porque seamos claros, si yo le digo a una persona que sea agente encubierto para, por ejemplo, investigar a una banda que está vendiendo, que está ejerciendo venta de estupefacientes en Internet, es muy difícil que yo le pueda decir al agente encubierto, che, guarda, estás para la Argentina, no te pases, no te vayas del otro lado. Y si yo decido utilizar un programa troyano, habilitado, por ejemplo, ya no una cosa de ciencia ficción, habilitado en Estados Unidos la legislación alemana, la legislación italiana, la legislación española, la legislación portuguesa,
Digamos, ¿ustedes se creen que el troyano no va a venir a la Argentina porque le vamos a pedir pasaporte? Digamos, la verdad que lo que está pasando en la práctica es que esta prueba empieza a generar muchísimos problemas. Les recomiendo, para poner un ejemplo de algo que lo que más se discute hoy en Europa es la causa EncroChat. Les recomiendo muchísimo buscar la causa EncroChat. No sé cómo estoy de tiempo, Olga. ¿Estamos bien? En la causa EncroChat es quizás la investigación más eficiente contra la criminalidad organizada en Europa en los últimos 50 años. Pero es sobre la base de la utilización de un programa troyano con una orden de un juez francés, y a partir de esa orden del juez francés se obtuvieron como 120 millones de comunicaciones de toda Europa y desmantelaron a la gran mayoría de las bandas organizadas. Estamos hablando de muchísima gente y de los malos en serio. Digamos, estamos hablando narcotráfico, venta de órganos, asesinatos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ahora, obviamente, se obtuvieron pruebas en un montón de países y ahora esa prueba está siendo, de alguna manera, está siendo litigada frente a los tribunales y hay un montón de planteos de nulidad. Nadie se ha animado, les cuento, digamos, da para muchísimo analizar el caso EncroChat. Un juez en Berlín dijo, esta prueba es nula. Dijo, esperen, a ver muchachos, yo en Alemania no hubiera aceptado esta orden para la instalación de este programa troyano. Claro, cuando se dieron cuenta de quién había que largar de nuevo a la calle, la Cámara rápidamente revocó esa resolución con el siguiente argumento. Dijo, yo no me puedo meter en la orden francesa, pues Francia es un país soberano y la prueba se rige y es un país democrático que si un juez dio la orden, yo no puedo meterme a analizar si esa orden era válida o no. Todos los millones de datos que encontraron de ciudadanos alemanes son encuentros casuales. O sea, la autoridad francesa se lo encontró y me lo mandó. Y sobre esa base la Cámara revocó. Ahora, claro, cuando uno habla con los fiscales europeos hoy sobre la causa EncroChat, te reconocen que están flojos de papeles. Y hay toda una discusión que está dando vueltas ahí. Ahora, ¿qué es lo que hay en el fondo? Que hay una necesidad internacional de regular también en los convenios de cooperación qué pasa con los medios especiales de investigación. Entonces, ahora vayamos a en qué estado está el mundo con esto. Quizás el paso más importante que se haya dado es la puesta a la firma en mayo de este año del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest. El segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest, que tiene especial importancia para la Argentina, porque Argentina es país miembro, pero también para la región, pues si uno toma el mapa de la región, tiene prácticamente, bueno, ahora con Brasil también ingresando y el Uruguay que está iniciando también los primeros tramos, prácticamente la región ha quedado, México que está ahí todo el tiempo con el trámite como miembro invitado. Ahora, si uno va al análisis de qué pasó con el segundo protocolo adicional, todos estos temas que les acabo de nombrar estaban todos en agenda y todos fueron analizados en reuniones que se extendieron muchísimo tiempo, mucho más del que estaba previsto. Yo tuve la suerte, porque aprendí un montón, de integrar el grupo de redacción. Y algo que estaba pensado, bueno, en un año no. Cuando empezó el tema datos personales, diferencia entre Estados Unidos y los países europeos sobre protección de datos, opiniones de los diferentes países, ¿cuál es el resultado? Se lograron solucionar un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de la cooperación asimétrica, el tema de que un fiscal en la Argentina le pueda pedir directamente a un proveedor en Chile o a un proveedor en España o a un proveedor en Alemania, se logró solucionar con un mecanismo que además garantiza bien el tema de protección de datos. Ahora, la anécdota que viene en relación a esto último que yo llamo nuevos desafíos es que hubo en la redacción texto para prever la situación de operaciones encubiertas Internet que obtuviera prueba transfronteriza, también la posibilidad del tema de los troyanos que se discutió, y este tipo de medidas no se pudieron acordar. Y los artículos estaban redactados. Entonces, ustedes tuvieron ahí 66 países sentados, entre los que estaba la Argentina también, que dijeron, no, bueno, eso hubo, hay varios países que dijeron que no. La cuestión es que incluso, fíjense que esto, desde un punto de vista de interpretación de las normas, también es importante, porque yo antes puedo decir, bueno, es algo que está pasando, hay aceptación internacional. En la propia reporte explicativo del texto que se alcanzó en mayo, hay un punto que dice, no se alcanzó acuerdo entre los países porque los países no estaban de acuerdo en admitir que un agente encubierto de un país pudiera obtener información en la otra. Entonces, claro,
Cuando uno ve que ese tipo de cuestiones no se solucionaron y tampoco, y acá les llamo la atención sobre esto porque es un tema fundamental, la extensión de registros, esto que yo contaba y que nos parece desde el punto de vista del sentido común lo más normal del mundo, o sea, la posibilidad de que si yo estoy allanando acá en la Argentina una causa en la Argentina y tengo una conexión por la nube que me permite acceder a otro país, uno puede hacerlo. Hubo una norma que se discutió que preveía, por ejemplo, notificación al otro país, preveía una serie de garantías frente a esa forma de acceso transfronterizo y fue rechazado, no se logró acuerdo y se sacó. Y esto es una práctica que, por ejemplo, en la Argentina y en muchos países de la región, la hacemos todos los días sin discutirla. Y sin embargo, no los quiero asustar a quienes trabajan, digamos, en fuerzas y todo esto, pero no van a tener problema si entran a mi Facebook o entran a mi cuenta Dropbox o la de Adrián, salvo que Adrián realmente sea un agente de la CIA y no lo sabemos, digamos, pero imagínense que accedieron a la información de un agente del FBI que uno, digamos, ¿en serio creen que Estados Unidos lo va a tomar como algo lo más normal del mundo? Para un país como Estados Unidos, el acceso a través de una extensión de registro sin contar con la autorización de las autoridades americanas es delito. No es que es simplemente un problema que puede generar una cuestión internacional, no, es delito. Es un acceso ilegítimo y habría que revisar conforme a nuestra legislación si eso también no es un acceso ilegítimo. Entonces, estos viejos desafíos y nuevos desafíos que requieren una articulación para modificar los convenios de cooperación internacional. Prácticas jurisprudenciales también, aumento de la costumbre internacional sobre estos temas, pero hay que debatir en la cooperación. El segundo protocolo fue un adelanto, no se pudo solucionar lo que para mí son los nuevos desafíos. Si me permiten una posición por adelantado, creo que la Convención de Naciones Unidas tampoco lo va a lograr solucionar, porque si no hubo forma de llegar a un acuerdo entre los 66 países miembros, que son países en donde hay mayor homogeneidad en sistemas jurídicos, mucho más difícil va a ser cuando uno tenga que discutir poniendo Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China en la misma salón a discutir esto. Yo no me imagino a China diciendo sí, que un agente cubierto de Estados Unidos y está investigando que entre, digamos. O al revés, o Estados Unidos diciendo sí, no, que los agentes encubiertos chinos se metan, que no hay problema, los autorizamos con una norma internacional. Digamos, no va a pasar. Con lo cual, este tipo de problemas nos van a seguir llevando muchos problemas en la práctica de nuestros tribunales y tenemos que estar atentos en no meter la pata. Hay historias de terror, hay oficiales del FBI que terminaron con causas en Rusia, por ejemplo, por haber hecho ingresos a través de extensión de registros. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones para resolverlas conforme a criterios de sentido común frente a la falta de una norma y tratar de impulsar a los países a que se pueda debatir esto y tratar de alcanzar por lo menos los acuerdos, como lo demuestra el segundo protocolo, en donde por lo menos alcanzaron acuerdos muy importantes en un montón de temas. Bueno, creo que no me excedí, ¿no? No sé, pero fue muy interesante. Creo que nos quedamos todos así perplejos de la realidad y lo difícil que es esto, ¿no? Es muy complejo porque me imagino que los abogados de los narcotraficantes deben tener gran cantidad de recursos y grandes estudios para decir esto no es válido, ¿no? Sí. Los abogados de Adrián, por ejemplo. Igual les voy a decir algo. Lo que está pasando en la práctica hoy, por lo menos en Argentina, lo que estuve viendo también, Colombia, Chile, todavía no hay tanta actividad por parte de las defensas, porque son temas muy novedosos. Sí, pero entonces rápido. No hay mucho planteo. Y por ahora los tribunales están haciendo el siga-siga del referee, digamos, por ahora. Pero ya va a venir el VAR. Porque, digamos, y hay un montón de cosas. También tenemos que tener en cuenta algo. La cooperación internacional informal ha avanzado sobre la base de delitos que tienen una característica realmente muy aberrante, que mucho antes que todo lo que tiene que ver con la afectación a menores. Entonces, sobre esa base se ha avanzado mucho en materia de cooperación informal. Ahora, muchos de los mecanismos que estamos admitiendo en ese tipo de causas, yo estoy seguro que no los admitiríamos en otras. Entonces, eso también genera una tensión muy importante. Pues si yo a ustedes les digo, miren, voy a poner a las empresas del sector privado a hacer rastrillaje en las redes, a ver, por ejemplo, qué ciudadanos argentinos me parece que pueden estar cometiendo algún delito de fraude fiscal. O sea que me voy a poner a ver todo el tráfico de comunicaciones de los bancos, a ver quién me parece que puede estar, y cuando tengo algo de eso se lo informo al Estado. Ustedes me dicen, ni loco. Ni loco. Ahora, si yo le digo que esto mismo lo voy a hacer para abuso sexual infantil, todos decimos, bueno. Claro. Es otro cantar. Solo cantar. Ahora,
guarda, porque las herramientas que se desarrollaron para la persecución del abuso sexual infantil, le cambio en el algoritmo, Sí. le cambio algo en el código y lo aplico para otra cosa. Sí. Los mismos mecanismos de rastrillaje en redes peer-to-peer que yo uso para persecución de imagen de abuso sexual infantil, lo podría estar haciendo para perseguir al que se baja una película trucha. El mismo. Wow. El Bueno. mismo. Acá Marisa, Bueno. Marisa nos está avisando, por favor. Pero bueno, ha sido muy interesante toda la charla del doctor Salt, así que perdón Marisa por tomarnos Perdón, un Marisa, poco me más de porté mal. tiempo. No, no hay ningún problema, en verdad. Hace Ah, gala, Marcos hace me decís gala que de no se la escucha nada. presentación, habla de nuevos desafíos sobre la cooperación internacional y cómo perseguir el delito. Yo me quedo con un mensaje bien claro que él había dado sobre la eficiencia del tipo de pruebas, cómo se aplican y sobre todo estas incidencias que pueden haber para poder tener los medios adecuados para realizar una investigación adecuada. Habiendo escuchado la presentación de Marcos y que seguramente van a haber muchísimas preguntas por parte del público, vamos a continuar con la siguiente presentación. Voy a hacer un switch a inglés. No sé si es que es permitido eso, Olga, para poder presentar a nuestro siguiente ponente. Sí, sin problema. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a Karian Barrett, que va a hablar sobre el grupo abierto de la OEA. Va a hacer algunas reflexiones sobre la aplicabilidad de la ley internacional. Como probablemente saben, ella es especialista de SICTE en la OEA. Bienvenida, Karian, muchas gracias y te damos la palabra para que hagas tu presentación. Gracias, Marisa. Muchas gracias a SSIG por invitarme. Gracias, Olga. Es un honor y un privilegio a lo largo de los años haber podido hablar en estas sesiones. Quiero continuar con lo que mencionaba Marcos, esta microvisión de los organismos regionales y cómo trabajamos con las leyes internacionales y cómo respaldamos algunos de los esfuerzos de los que habló Marcos. En la OEA es importante mencionar que el programa ha existido desde el 2014 y uno de los objetivos es cerrar la brecha entre los expertos técnicos y los hacedores de políticas de nuestros Estados miembros y otros interesados para que todos hablen el mismo idioma y podamos identificar las amenazas. Y creemos que los países deben estar preparados para adaptarse rápidamente a un entorno dinámico y tomar decisiones rápidamente basándose en un entorno cambiante. Marcos dio un buen ejemplo sobre los casos y sobre lo rápido que cambian las cosas y la necesidad de los cambios digitales. Y los Estados miembros deben entender estos conceptos para poder manejar los riesgos y entender el impacto y la posibilidad de que esto tenga un impacto en sus ciudadanos, las organizaciones. Para mejorar la ciberseguridad en la región, una de las cosas que consideramos importante es tener una política integral. En 2014, los Estados miembros de la OEA hicieron una política de ciberseguridad regional que se implementó en general con la intención de tener una comprensión común de nuestros objetivos para la ciberresiliencia regional. A nivel macro, en las organizaciones de la región, no solamente la OEA, pero si pensamos en otras organizaciones parecidas a la OEA, nosotros vemos que tenemos un papel complementario en algunas actividades que mencionó Marcos. Como organizaciones regionales somos plataformas de intercambio para lograr la agenda global y aportar a la aplicabilidad, implementación y compromiso de las normas de la ONU en las regiones. Debido a la inseguridad regional entre los Estados miembros, a veces es importante reconocer que como organismos regionales tenemos una comprensión íntima de los desafíos y las medidas de mitigación que se necesitan para responder a los contextos de cada miembro. Por lo tanto, como organismos regionales podemos aprovechar las conexiones
y el compromiso que tenemos para respaldar más ampliamente el esfuerzo de la ONU. Marcos habló sobre los protocolos de Budapest, de la Convención de Budapest, y si pensamos en la Convención de la ONU que se está discutiendo en un comité ad hoc, o si hablamos de los procesos de la ONU en el grupo de trabajo de la TIC, tenemos que desarrollar esas normas y los organismos regionales como la OEA pueden ayudar con estas discusiones y ver cómo benefician a la región. Algo es que hay que considerar la aplicabilidad, construir la confianza y establecer relaciones para que las normas de la ONU se puedan utilizar a nivel internacional. Las organizaciones pueden tener un papel importante para desarrollar esa confianza. Podemos contextualizar las normas, ayudar a los Estados miembros para que las adapten a las realidades nacionales y también podemos respaldarlas para acciones concretas teniendo en cuenta las normas globales que queremos lograr. Otro aspecto tiene que ver con la responsabilidad. Como organismos regionales tenemos un papel fundamental para respaldar a los Estados miembros en la gobernanza global, teniendo en cuenta que estas normas globales tienen la intención de ser promovidas a nivel internacional y regional, y como organismos regionales podemos agregar esa responsabilidad de los Estados miembros. Como ejemplo, en la Asamblea General el año pasado, los Estados miembros de la OEA aceptaron la necesidad de implementar las normas que se acordaron a nivel de la ONU. Más específicamente, en la sesión del 2020, los Estados miembros aprobaron una resolución de la necesidad de respaldar a los Estados miembros en la implementación de normas no vinculantes voluntarias de conducta responsable respaldadas por la resolución de la ONU. Y la necesidad de medidas de construcción de capacidad de los Estados miembros para poder hacer esto. Tenemos que tener en cuenta en términos de cómo los organismos regionales se presentan en estas discusiones internacionales, de la ley internacional, la aplicabilidad, tiene que ver con la inclusividad. En la OEA tenemos una plataforma amplia para poder incluir a varios interesados, para poder alcanzar a la sociedad civil, los organismos gubernamentales, el sector privado. En términos de organización, somos un impulso para la inclusividad y una plataforma que garantiza que haya una perspectiva más representativa de los interesados en este debate. La realidad es esa porque todo es muy interdependiente y nadie puede lograr todo solo. Por eso es que necesitamos desarrollar la capacidad de investigar los ciberdelitos o implementar medidas para la capacidad de ciberseguridad. Está tan interconectado y que existe esta necesidad de que las organizaciones como la OEA, de hecho, puedan ser un participante importante en avanzar esto y en el cumplimiento e implementación de las normas y decisiones establecidas. Quiero darle algunos ejemplos breves a la audiencia sobre cómo desarrollamos las capacidades para respaldar los esfuerzos que mencioné antes. Por ejemplo, desde el 2017, la OEA ha estado haciendo un curso en colaboración con el gobierno de Holanda y con el Grupo Internacional de Ciberleyes, el proceso La Haya. Este curso se ha implementado en este momento y como parte de este enfoque tenemos que asegurarnos de que los Estados miembros comprendan el panorama internacional con el que trabajan y la aplicabilidad de las leyes internacionales en el ciberespacio. Otra cosa que hemos hecho han sido cursos de diplomacia que se enfocan en familiarizar a los participantes con el proceso de la ONU en referencia al primer comité de la ONU. Ofrecemos a los participantes una perspectiva del marco de regulación y también nos enfocamos en el delito digital transfronterizo y la guía práctica para las pruebas digitales o electrónicas transfronterizas. También tenemos un grupo de jueces de América llamado REMJA en español. Y a través de ese grupo lo que hacemos es ofrecer capacidades para desarrollar talleres que ayudan a los Estados miembros con herramientas jurídicas y la investigación de los ciberdelitos. Otro de los puntos que me gustaría mencionar es el trabajo que ha hecho el Departamento de Leyes Internacionales de la Secretaría de Asuntos Legales
se ha hecho un informe basado en una encuesta del 2019 que se presentó en 2020, en donde hubo un entendimiento entre los Estados miembros sobre el interés del imperio de la ley y que el interés que tiene para todos los estados. Nuestros Estados miembros también reconocen que las capacidades legales en toda la región. Hay pruebas que la novedad en los ciberdelitos requiere más capacidad y también una generación de capacidad jurídica internacional, y que si bien se ha hecho mucho, queda mucho para hacer. Otra cosa que resaltamos es que los Estados miembros reconocen que incluso cuando tenemos nuevas oportunidades para poder hacer esto, hay una reticencia cuando se hace con leyes internacionales, y esto es algo que queremos trabajar para mejorar. Me gustaría también concluir mi intervención resaltando 4 cosas claves que tienen que pensar cuando intentan aplicar regulaciones internacionales y de ciberseguridad en sus organismos regionales. Uno tiene que ver con que las organizaciones, los gobiernos y los diplomáticos tienen que reconocer que cuanto más se intercambian experiencias, mejor se puede mejorar las capacidades de ciberseguridad. La OEA lidera un grupo de trabajo en SICTE que se llama el grupo de medidas, y hoy en día tenemos 6. Este grupo se va a reunir la semana que viene, y como parte de las discusiones siempre se han mencionado medidas a nuestros interesados, y este grupo continúa discutiendo esto. Otro punto que quiero que piensen es la necesidad de una capacitación conjunta entre las regiones, la necesidad de garantizar manejar los incidentes de ciberseguridad al mayor nivel, utilizando las mejores prácticas para asegurarnos que el trabajo de los abogados y los investigadores sea mucho más fácil, porque se pueden preservar las pruebas, y también el diálogo transfronterizo y las capacidades que tenemos. Ha habido muchísima capacitación que se ha hecho y todavía podemos ver una cooperación en esto. Así que me parece que la última parte tiene que ver con tener en cuenta que las organizaciones regionales tienen un papel importante como interlocutores para ayudar a los Estados miembros a poder cumplir sus obligaciones internacionales. Ahora les doy de nuevo la palabra a ustedes, y si me queda tiempo, por supuesto, se lo cedo a Vanessa. Thank you very much, Carrie, for this presentation. Muchas gracias, Carrie, por tu presentación, lo que compartiste con respecto a las perspectivas y reflexiones de la OEA. Muy interesantes los ejemplos de este panorama internacional y las herramientas articuladas que ustedes poseen, y la necesidad de una capacidad internacional para los Estados miembros. Muchas gracias, Carrie. La presentación. A continuación tenemos a Vanessa Fusco. Ella pues es una Cybersecurity Prosecutor desde Brasil. Se conecta para hablar con nosotros sobre la política de ciberseguridad del Poder Judicial y Fiscalía en Brasil. Retos y avances. Vanessa, creo que también tienes una presentación para compartir con nosotros. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustaría primero saludarte, saludar también a mis compañeros de panel, Carrie, Marcos. Es un placer estar con vosotros. Bueno, también muy especial saludar a Olga, Adrián, por el honor de estar acá más una vez en esta presentación. Solo un ratito para que yo pueda compartir la presentación. Solo un ratito. Sí, a ver si funciona. ¿Me ve? ¿Puedes me oír? Escuchamos bien, Vanessa, pero ya va a aparecer. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, la presentación me gustaría no hoy hablar un poco
Sobre la perspectiva, yo soy fiscal de ciberdelitos hace, bueno, 18 años, yo creo ahorita. Y entonces, pero en este momento estoy como una fiscal encargada de hacer un trabajo de gestión de la ciberseguridad de nuestra Fiscalía Nacional. Nosotros estamos empezando como nosotros no tenemos nada que se, ninguna regulación y a mí me gustaría hablar un poco cómo el Poder Judicial, como el sector público en Brasil desde la pandemia especialmente está siendo atingido o que por los ciberataques. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre esta ciberseguridad, cibercrimes, los retos del Estado brasileño, después un poco sobre la normativa, un vistazo sobre la política nacional y la audio? política del Poder Judicial. Vanessa, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Ibas a compartir? Porque no vemos tu pantalla. Si la ibas a compartir, no se ¿Verdad? ve. Ajá. Bueno, Por eso, perdón que a te ver. interrumpí, pero no lo vemos. A No, ver, ahí. no pasa. A ver si ahora. Perdón, en todo caso, si no se puede compartir por Vanessa, yo puedo apoyarla. Ahí está, ahora ¿Se sí, ve? No. perfecto. Sí, gracias. Perdón por interrumpir. Muchas gracias. Olga, gracias por avisarme. Bueno, en tercero, yo voy a hablar sobre el Ministerio Público brasileño y la ciberseguridad y la construcción de nuestra estrategia nacional, de la cual yo soy encargada. Bueno, nosotros, como dice Marcos, hay puntos de contacto entre los cibercrímenes y ciberseguridad. Especialmente hablando de ciberseguridad, la ciberseguridad se refiere a las acciones y técnicas utilizadas para proteger sistemas, programas, redes y equipos de invasión. Esto asegura que los datos confidenciales no se filtran y ni se violen con ataques cibernéticos. En general, es esto que entendemos por la ciberseguridad. Pero la adopción del teletrabajo ha provocado que se haga un uso más intensivo, lo sabemos, de todos los dispositivos móviles y herramientas digitales. Y a su vez, ha generado un aumento de los ciberataques. En este contexto, a Samsung presentó un estudio sobre la seguridad y privacidad en el entorno de empresas y esta empresa surcoreana muestra las principales preocupaciones de ellas, de las empresas, ante la posibilidad de ser víctimas de ataques cibernéticos. Pero el sector público, este es mi tema hoy, se volvió más vulnerable durante la pandemia. El ritmo de la transformación digital difiere de un país a otro, claro, pero el sector público en su conjunto se está volviendo gradualmente más maduro digitalmente. Sin embargo, muchas organizaciones públicas están abrumadas y carecen de recursos, especialmente cuando se trata de problemas de seguridad cibernética. Y los criminales lo saben. Nosotros, en Poder Judicial, en la Fiscalía, somos un algo muy claro. Quedó muy claramente este algo cuando empezamos a hacer nuestras audiencias, los casos, manejar todo por Internet. Entonces, somos hoy un objetivo de alto valor para los delincuentes. ¿Estamos nosotros preparados para esto? Entonces, voy a hablar muy rápido porque tenemos poco tiempo.
para hablar de un tema muy amplio como este, pero hablar un poco de los datos, de los ataques que nosotros llamamos de doble extorsión, que han crecido muy, ha incrementado mucho durante la pandemia y después. Y aquí hay datos de Apura, es una empresa privada que maneja ataques cibernéticos y como también ayuda a hacer la resiliencia. En América Latina, entonces, 137 empresas han sido víctimas. También los ataques fueron realizados por 23 grupos de este ataque que llamamos de ransomware. Yo voy a llamar de doble extorsión porque una primera vez ellos hacen que el computador sea, o el dispositivo o el sitio sea encriptado. Esta es una parte del ataque. Y la segunda parte es que piden también un rescate para que no liberen los datos, para que no disponibilicen las informaciones. Entonces, por este nombre de doble extorsión. Bueno, entonces de los 20 países que componen la América Latina, 11 fueron víctimas de ataques de este tipo. Brasil, claro, fue el país del máximo afectado, seguido de México y después de otros. Bueno, Prometeo, este es un grupo más activo en toda América Latina que nosotros en cuestiones de inteligencia hacemos el acompañamiento y entonces es el más activo en nuestro país. Entonces tenemos acá los números de víctimas y aquí solo para que se acuerden, estoy hablando de sector privado. Pero entonces estos todos están, grupos están en operación, grupos hackers están en operación en América Latina. Pero ahorita yo voy a hablar de nuestro gran desafío que empezó en este ataque en el año de 2020. El Superior Tribunal de Justicia y también el Ministerio de la Salud fueron algo de criminosos que tuvieron accesos a informaciones sigilosas. Nuestro sitio quedó, de este sitio del tribunal quedó inoperante, quedó con la suspensión de los plazos y de todo. Y después, en 27 de noviembre de 2020, también el Tribunal Regional Federal número 1 de Brasilia también sufrió con esto tipo de amenaza que perjudicó a todos los ciudadanos, también el funcionamiento de la justicia, bueno, también, claro, las cuestiones de salud. Pero lo que Brasil entonces tiene y que ha hecho desde estos hechos. Bueno, en 2018 hubo la aprobación de la política de seguridad de información. Yo estoy segura que Carrie puede ter acompañado desde OAS. Entonces, nosotros tenemos hoy un framework con la Estrategia Nacional de Información, con el Plan Nacional de Seguridad de la Información, con base en la normativa de gobierno federal. Todavía nosotros sabemos que el Poder Judicial y la Fiscalía, nosotros no somos otro, no hacemos parte del Poder Ejecutivo. Entonces, esta es la red que está en Brasil hoy, está puesta por el gobierno federal, la Red Federal de Gestión de Incidentes Cibernéticos. Hay como en varias TIRs, que son equipos de tratamiento y respuesta de incidentes, pero más una vez me gustaría de dejar claro, solo el gobierno federal es que son
como obligados a hacer este engajamiento en estas acciones. Nosotros como Poder Judicial y Fiscalía no tenemos esta obligación, pero los hechos ocurridos en 2020 entonces empujaron que el Poder Judicial adoptase la resolución de 396 de 7 de junio de 2020 que instituyó la Estrategia Nacional Cibernética del Poder Judicial. Bueno, está en portugués, pero la primera cosa que me gustaría de realzar es que la ciberseguridad para nosotros no está solamente involucrada con la TI. O sea, tenemos que hacer también trabajos de gestión de seguridad de información. Y esto es lo que estamos intentando hacer, empezando con el Poder Judicial, que creó este instrumento completamente, esta ley, este normativo que desvincula de la área de las TIC toda la seguridad de información y, en consecuencia, la protección y la seguridad cibernética y la gestión de la seguridad cibernética. ¿Por qué? Entonces voy a hablar un poco ahorita ya caminando para la conclusión, es que nosotros entendemos que tenemos que trabajar con un conjunto de medidas para que cuando llegue al ataque cibernético, nosotros, los criminales han intentado o han rompido todas las barreras, los obstáculos que nosotros hemos puesto como personas, accesos restritos. Entonces hay que tener una cultura también de seguridad de información que no está adstrita solamente a las TIC. Entonces empezamos a participar también como fiscales de los ejercicios de guardián cibernético, de los lock shields en Estonia. También para saber cómo trabajar o para entender este universo del ciberataque que hasta 2-3 años nosotros de Fiscalía de Poder Judicial no estábamos, no teníamos en cuenta. Entonces, yo entonces empecé a intentar a empujar un poco el Consejo Nacional del Ministerio Público para que nosotros escribiésemos nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la Fiscalía. Y con base en las ISO 27001 y 27002. Esto significa que tenemos que hacer el control físico primero del ambiente controlando el acceso, la extinción de incendios, la calidad de mantenimiento de instalaciones, bueno, los perímetros de seguridad, los movimientos de activos, la gestión del entorno físico. Por ejemplo, hicimos ahorita el cambio del sitio de un data center. Se puede poner un data center al lado de un sitio donde hay basura. Esto puede causar como un incendio, un fuego, entonces hacer un daño que no es necesariamente un daño de informático, por así decir. Entonces estamos trabajando en estas perspectivas de que no solo tenemos que trabajar con los equipos, con el control lógico, pero también con el control lógico y control físico de la información para garantizar a nuestra
seguridad o nuestra ciberseguridad. Para terminar, solo un ejemplo de que también hablar de una medida de detección, de una medida de detección anti-fuego con detención de humo, la indicación de que el principio de incendio también es también una forma de se hacer de se mantener la seguridad de nuestras infraestructuras críticas. Bueno, y aquí también otro ejemplo, la extinción de incendios, por ejemplo, en data center no se utiliza gases, no se utiliza agua, pero se utiliza gases. También entonces son ejemplos de cosas que podemos hacer en la administración y que estamos ahorita haciendo la implementación en la fiscalía. Bueno, entonces nuestro punto de partida para la normativa que estamos ahorita construyendo en el ámbito del Consejo Nacional del Ministerio Público es, primero, la decisión e implicación de la alta administración para la elaboración de la estrategia de seguridad del Ministerio Público, la formalización de la red de cooperación nuestra en ciberseguridad, la capacitación en seguridad de la información y también, claro, planificar los costes teniendo en cuenta las restricciones de contratación del servicio público, adoptando medidas con énfasis en las personas. Solo para terminar, nosotros tenemos datos con mucho valor. Para que tengan una idea, los datos del sector público, si un grupo de piratas informáticos roban información de tarjetas de crédito de miles de personas a irrumpir en una organización privada, podrían vender en la dark web por solo $20 por registro. Si el mismo grupo atacara, por ejemplo, una entidad pública como NHS en United Kingdom y robara información médica de esos individuos, estos datos podrían generar más de $480 por registro. Entonces, el sector público necesita pensar más detenidamente en esto y ser más proactivo para proteger sus activos. Bueno, agradezco muchísimo por la paciencia. Bueno, estoy aquí quedo a espera de preguntas. Muchísimas gracias, Vanessa, por la interesante presentación sobre los datos de ataques, datos robados, las amenazas, el tema de la normativa nueva y todas las estrategias que están trazando en tu país, pues, para poder ver este tema en detalle. Quisiera, Olga, saber si de repente alguno de los becarios tendría alguna pregunta para nuestros ponentes. Ahora me fijo, querida. Hay una pregunta virtual y los virtuales se me están quejando de que no les leemos las preguntas. Así que sí, me ponen sus quejas. Así que voy a leer la pregunta de un colega de Álvaro Saavedra de Bolivia. Pregunta para el doctor Salt, desde el enfoque de la problemática transfronteriza que nos expone, ¿qué importancia o impacto podría tenerse con la regulación de puerta trasera a los grandes proveedores o manejadores de contenidos en la web? Y vamos a ver si en la sala nadie levanta la mano. Sí, hay varias manos levantadas. Hay un montón de manos levantadas. Vamos a tomar unas 3 preguntitas y después vamos adelante. Tenemos como 10 minutos. Hola, buenas tardes. Más fuerte, no se escucha. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Carolina Valenzuela de Chile y a la luz de las excelentes ponencias que escuchamos ahora, tengo una duda muy importante en relación a cómo se puede
compatibilizar lo que es la información pública, especialmente de los órganos del Estado. En muchos países existen agencias de información pública y en el caso de Chile se está dando, por ejemplo, que hay muchas bases de datos que quedan de libre acceso o son pedidas por particulares, y eso ha hecho que aumenten, pero significativamente, el tema de los ciberdelitos. Por otro lado, la semana pasada tuvimos un incidente muy importante de vulneración del Poder Judicial, donde por más de 3 días estuvieron abajo casi todos los tribunales del país por un ciberdelito muy importante, justamente por un acceso a través todavía no se sabe bien, pero se cayeron casi todas las audiencias, hubo 3 días y los tribunales todavía no han sabido explicar a qué se debió esto, y justamente surge la duda que planteo principalmente: ¿cómo compatibilizar el tema de acceso a la información pública con estas vulneraciones que se están dando en el último tiempo? Muchas gracias. Una más y les damos la palabra a los especialistas. ¿Quién más será? No veo nada de acá. Bajaron todos la mano. Ahí, Marta. Pobre Olga, dice otra vez Marta. No dije. Súper interesante. Es más que nada dirigida a Marcos. Pensando, ¿no? A la información como un nuevo bien jurídico que requiere también desde la teoría penal tener una consideración como bien jurídico protegido, ya sea en su valor económico, como también en la importancia que tiene la identidad de las personas, ¿no? Y no meramente como la posibilidad de un daño a través de la tecnología a bienes jurídicos protegidos tradicionales como la propiedad o como la privacidad o la identidad, ¿no? Pensándolo desde este lado, yo me pregunto, ¿no? Si crees que es posible, porque los desarrollos de la teoría penal son centenarios y globales, pero si crees que es posible o valioso indagar en la generación de nuevos marcos teóricos desde la ciencia jurídica para comprender estas conductas disvaliosas en el marco de este nuevo paradigma, ¿no? Que implica también a la información no solo como un dato que va y viene, sino como algo trascendente en la vida de las personas, con valor no solo económico, sino también fundamentalmente anclado en los derechos humanos y en la identidad de cada uno, ¿no? ¿Lo crees posible? ¿Empecemos por la última? No sé, lo dejo a criterio de los que saben. ¿Empezamos por la última, que es la más difícil? Dale, sí. A ver, se sale un poco del tema que traté, pero es muy interesante tu pregunta, digamos. O sea, yo estuve hablando de cambio de paradigma a nivel procesal. Lo que vos planteás es una cuestión de derecho penal de fondo sumamente interesante, y son dos preguntas en una. Una, si la información es un bien jurídico, si merece ser un bien jurídico protegido penalmente, tomando el concepto de bien jurídico que nos sirve también como un elemento de interpretación de las normas. A mí me parece que sí. De hecho, ya hay muchos códigos penales que han tomado a la información como bien jurídico protegido, y que en vez de adaptar los tipos penales tradicionales para tipificar nuevos delitos, han tipificado delitos absolutamente nuevos. Siendo al marco conceptual teórico, saliéndome de lo procesal, que sí estoy convencido que se requiere un nuevo sistema de análisis, creo que desde el punto de vista penal hay una muy buena discusión que se está dando hoy en relación a esto, que va a ser, te recomiendo mucho seguir los debates que está teniendo José Agustina, que escribió en Barcelona un trabajo sobre algo así como ¿es necesaria una nueva dogmática penal para el análisis de los delitos informáticos? Y hay respuestas de Payoria, de otra universidad española, y ahí hay todo un marco conceptual muy interesante donde él propone la necesidad de un nuevo marco conceptual de análisis. Claro, si uno lo ve desde el punto de vista, a los que no están muy en el derecho penal quizás les aburra un poco esto, digamos, pero si uno tomara el tema de causalidad o imputación objetiva, como lo quieran llamar, desde el punto de vista de la información, obviamente puede ser necesario quizás nuevas construcciones. Pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Hay algunos que, como vos decís, sostienen que se puede solucionar con las categorías normales. Creo que es una discusión que está incipiente todavía, en materia penal de fondo, ¿no? ¿Algún comentario de nuestras expertas? No me acuerdo la pregunta, si era Había una pregunta para quién era el chico boliviano de las puertas traseras de los proveedores de acceso a Internet. Si lo entendí bien, si la pregunta es si
puede haber una obligación internacional de dejar puertas traseras en los grandes proveedores para que los estados puedan investigar. Una opinión personal mía que no, digamos, pero bueno, es una vieja discusión. Se trabajó sobre algo que se denominó criptocontroversia, que fue un debate que se dio en Estados Unidos, en Australia, en Gran Bretaña, en muchos lugares, sobre si, bueno, tuvieron todos la discusión de Apple, tuvieron un montón de debates sobre esto. Si encima lo vamos a transnacionalizar, obligar al sector privado a dejar puertas traseras, a mí me parece sumamente arriesgado, porque ahí es donde puede estar afectando la parte de ciberseguridad. Digamos, o sea, es muy difícil, no solo las garantías, la intimidad de los ciudadanos, sino que el tema de las puertas traseras puede llegar a... Miren, hubo una discusión con el tema de los programas troyanos, hubo un senador republicano en Estados Unidos que incluso planteó que los antivirus dejaran también puertas abiertas para que el Estado pudiera ingresar con programas troyanos en las computadoras que tenía que investigar. Obviamente no fue aprobado, pero es una discusión que se está dando en muchos lugares y si realmente se llegara a que todas las empresas tienen que tener puertas traseras para lo que es la investigación penal, sería más riesgoso. Ahí quieren ampliar la pregunta. Ahí viene el micrófono, así pueden los traductores escuchar. Perdón, sobre el tema de puertas traseras, sé que específicamente respecto a los proveedores del servicio Internet, sí hay puertas traseras, se llama o se denomina acceso directo. Sabemos que el sistema de interceptación de las comunicaciones, por ejemplo, las autoridades tienen que solicitar a los proveedores del servicio Internet acceso a los datos que les interesan. Ahora, el acceso directo permite que las autoridades accedan directamente a la infraestructura de los proveedores del servicio Internet sin que ellos puedan ejercer su rol de gatekeepers, como cerrando la puerta ante solicitudes de interceptaciones que puedan ser ilegales, arbitrarias, y eso pasa sin el consentimiento, sin el conocimiento de estas empresas. Incluso en países como Colombia y Paraguay, los gobiernos que permiten a estas empresas explotar el espectro electromagnético les dicen, ok, usted quiere operar aquí siendo Millicom, bueno, trabaje, pero me tiene que dejar una puerta abierta trasera porque si no lo hace, la multo o simplemente no funciona aquí. Y esa es una situación que ha sido, digamos, puesta en conocimiento de foros como el GNI, en donde se ha llamado la atención del impacto que tienen estas puertas traseras en la privacidad de la gente. Un poco extorsivo suena, ¿no? Un poco bastante extorsivo. La pregunta de la colega de Chile, no me acuerdo exactamente en qué estaba enfocada. No sé si Kerian o Vanessa quieren comentar algo. Vanessa is on mic. Bueno, me gustaría decir que en Brasil tenemos una ley de acceso a la información que clasifica lo que nosotros podremos o no hacer, como divulgar para las personas, que cualquier ciudadano que quiera, pero tenemos nosotros de poder público que clasificar los documentos, estas informaciones, y de acuerdo con estos grados, entonces nosotros hacemos la revelación o no de datos. Este es una primera condición, o sea, que haga una ley, no sé si en tu país o en los países que han dicho, existen leyes que traten o que disciplinan como el poder público, cuáles son las informaciones que pueden ser liberadas o divulgadas. Pero en el tema de los ataques en el Poder Judicial, nosotros lo que por mi experiencia tengo visto es que nosotros no tenemos como una atención adecuada, nosotros como Fiscalía, como Poder Judicial, una atención en una estructura propia o un comprometimiento de la alta administración para hacer inversiones, también para hacer, para poner ojo en estas circunstancias que van a inviabilizar el funcionamiento de todo el tribunal, perjudicando al ciudadano, interrumpiendo procesos de todo. Entonces, yo creo que hay que
haber una gran discusión, trayendo también, y es muy importante que Carrie esté con nosotros hoy. Yo tuve el honor de trabajar con ella en 2015 en OES. Entonces, hay que poner ojo en esto porque es importante decir que nosotros no pertenecemos al gobierno federal de los países. Fiscalía y el Poder Judicial están como aparte. Entonces, toda la estrategia que se hace en dirección a los gobiernos no está directamente direccionada o necesariamente direccionada a nosotros del Poder Judicial. Y creo que OAS puede ayudar muchísimo a que todos los países de América también puedan empezar a hacer gran lucha o un direccionamiento mismo de esta discusión en el ámbito de los poderes judiciales y de las fiscalías en todas las Américas. Entonces, es esto. Muchísimas gracias, Vanessa. Quiero agradecer a los ponentes del panel del día de hoy, al doctor Marcos Salt, de la Universidad de Buenos Aires, Carrie Ann Barrett, from SICTE OEA, Vanessa Fuxo, de Minas Gerais, Brasil, bueno, y quien les habla, Maritza Agüero, desde Lima, Perú. Un saludo muy afectuoso para todos. Muchísimas gracias, Olga, Adrián, a todos los organizadores. Éxitos con esta escuela, como siempre, como todos los años, y bueno, felicitaciones a los becarios por esta excelente experiencia. Muchas gracias. Gracias, querida Maritza, gracias, Carrie Ann, Vanessa y Marcos, por supuesto, mil gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, hacemos un break de unos 15, 20 minutos, aplausos.